Señor les bendiga, hermanos, tomen asiento. Estoy contento hoy porque fuimos, como contó delante Dasani, fuimos a repartir alguna comidita, alguna ropita, algunos folletitos allí entre la gente que busca trabajo allí en Home Depot. Y la gente se reunió allí, un grupito, ¿eran cuántos más o menos? ¿Cuántas personas? 10 o más tal vez, ¿no? Como 10 por ahí. Personas que se reunieron ahí a escucharnos, ¿no? Y nosotros ahí tuvimos un pequeño servicio ahí con ellos, ¿verdad? Les predicamos y bueno, se quedaron con los folletos y además hicimos un servicio para ellos. Así que estamos contentos, ¿no? Esperamos seguirlo haciendo y esperamos que ustedes oren por nosotros para que esto pueda también ir creciendo, ¿verdad que sí? Pueda progresar. ¿Amén? ¿Cuántos se comprometen a orar? Muy bien, a ver, me dijeron aquí algo que es verdad. Si no, no se escucha bien después. Muy bien. ¿Sabe que hace algunos años atrás, algunos de ustedes supieron, tuvimos que hacer un viaje, Adrián y yo, hacia el norte? Antes íbamos casi todos los años al norte y ese año estuvimos en Colorado, en el estado de Colorado, y estuvimos en un pueblo pequeñito que la hermana Sofía estuvo hace poco tiempo, que se llama Colorado Springs. ¿Verdad que usted estuvo allá, hermana? Bonito ese pueblo, ¿no? Muy lindo, las calles llenas de flores y un lugar precioso. A mí me gustan las montañas, me gustan los cerros y a veces cuando estoy aquí en Houston miro para todos lados y digo, no hay nada que ver, porque aquí no hay ni un cerro siquiera, ¿verdad? Pero allá, ¿no es cierto? Hay muchas montañas, así que es un lugar muy lindo. Ahora, cuando estuvimos allá, tuvimos la oportunidad de ir a un lugar que yo creo que debe ser muy turístico. Yo sé que la hermana fue también y la verdad es un lugar precioso, ¿no? Es un lugar que está lleno de figuras, más bien de rocas, unas rocas extrañas, podríamos decir, porque son unas figuras altas, así elevadas, y podríamos decir que tienen la forma de un ídolo, quizás de esos que adoraban nuestros antepasados, ¿no es cierto? ¿No? Y lo interesante es que ese lugar, en la puerta tiene un sign, ¿no? Un letrero grande, y dice que se llama The Garden of the God, que podríamos traducirlo al español, que sería algo así como el jardín de los dioses. Bueno, yo miraba eso y pensaba, jardín de los dioses. Bueno, usted entra y mira esas piedras y dice, tal vez se refiere a esto, está inspirado, claro, en la forma de las piedras, y seguramente los pueblos indígenas antiguos hasta adoraron allí a esas cosas, ¿no? Las piedras eran bastante diferentes. Pero también pensé que en la entrada, si hubiera una puerta del cerebro humano, debiera haber un letrero parecido a ese. Que dijera, el jardín de los dioses. Porque desgraciadamente desde que el hombre salió del Edén, desde que se alejó de Dios, mientras más se aleja del hombre de Dios, más ídolos se crea. Fabrica nuevos dioses. El hombre no necesita materiales especiales para fabricarse sus dioses. El hombre ha hecho dioses de oro, de plata, de piedra, de palo, de todo lo que existe. El hombre puede hacer un dios, ¿no es cierto? Lo hace y claro, no sirven para nada los dioses, pero el hombre se arrodilla delante de eso y le da adoración y alabanza, ¿no? A veces cualquier cosa en nuestra vida puede ser un dios, pero también hay otros dioses que tienen o han tenido pies de barro, podríamos decir, como por ejemplo los faraones, los reyes de Egipto. ¿Se acuerdan del tiempo de Moisés? ¿No? Los faraones, los reyes de Egipto, ellos eran considerados dioses. Y no solo ellos, hubieron muchos pueblos antiguos que tenían a sus reyes como dioses.
Incluso el César romano se hacía a veces pasar por un dios de los romanos. El hombre necesita a Dios. El hombre tiene un lugar allí especial en su mente, en su corazón, que dice reservado para Dios. Y sucede que cuando el hombre se aleja de Dios y queda ese lugar vacío, entonces ese lugar tiene que ser llenado con algo. Y el hombre que no conoce a Dios y que no está cerca de Dios, lo llena con cualquier cosa. Y algunos hoy en día tienen dioses o como dioses a personas que cantan bonito. ¿Verdad? Los ídolos de la radio, ¿no? Que cantan esas cosas de rap y no sé qué otras cosas más. Y entonces los muchachos dicen, uy, hoy día va a estar esta persona en tal lugar y queremos escucharla, ¿no? Y nada, no van a la iglesia, no van a ninguna parte porque lo más importante en su vida es saber qué es lo que hace, qué es lo que dice, qué es lo que canta fulano o fulana de tal. Para ellos son como un dios. Pero no solo en ese caso, hermano, también existen otros dioses deportistas, ¿no? Para algunos tienen un dios que se llama Messi, otros uno que se llama Cristiano. Ustedes sabían que en Argentina había una iglesia donde adoraban a un dios que se llamaba Maradona? Hace poco se les murió ese diosito, ¿verdad? La gente busca adorar algo. Busca adorar algo, trata de llenar ese vacío, esa necesidad que tiene de adorar y busca diferentes formas o cosas para adorar. Fíjese que, aunque parezca increíble, hay quienes siguen humanos como si fueran ídolos religiosos. Y no hablamos solo de religiones paganas, hablamos de religiones que se hacen llamar cristianas. ¿En serio? Por ejemplo, todos hemos sabido lo que ha estado pasando con esa organización que se llama La Luz del Mundo, ¿no? El hombre está preso por abusar de niñas, su papá abusó de niñas y todos ellos, todo ese grupo que han abusado de niñas, han hecho cosas bárbaras y la gente sigue llorando por ellos y suplicando porque para ellos son santos, son el mismo, le llaman mi padre, le llaman, son su Dios. Tienen toda su vida alrededor de ese ídolo con pies de barro. Y hermanos, muchos otros miran a sus ídolos como si fueran, o sea, a sus líderes también como si fuera un Dios. Fíjese que si tú le dices algo que está en la Biblia, y yo lo digo porque yo he estado en una organización como esta, que contradice lo que dice el líder, o el profeta, o el apóstol, o cualquier cosa de esa, o el nombre que usted le quiera poner, doctor, profeta, apóstol, lo que quiera, como quiera llamarlo, que contradice lo que ellos dicen, entonces, no, tú estás equivocado, porque mi líder no se puede equivocar, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Yo sé, yo lo he visto, he vivido en ese tipo de vida. Y eso es idolatría. Cuando cualquier cosa reemplaza la palabra de Dios, la palabra de un hombre, cuando la palabra de un hombre, la enseñanza de un hombre reemplaza la palabra de Dios, eso es idolatría. Es poner a un hombre por sobre Dios. Es poner a un hombre por sobre la palabra de Dios. Y eso aleja al hombre de Dios, lo aleja de la salvación, lo aleja de la verdadera prosperidad y lo aleja sobre todo de la comunión con el Señor. Y hoy hemos estado hablando del libro de los Hechos y hoy vamos a ocupar un tiempito hablando de uno de estos ídolos humanos con pies de barro que habían surgido en una ciudad de Samaria. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versos 9 al 13.
Dice, y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado la gente de Samaria, diciéndose ser alguno grande, ¿verdad? Yo no sé por qué se me está saltando esto de aquí. Siendo alguno grande. Espérese un momentito. Por alguna razón que no entiendo se me está saltando todo lo... Ya, ¿qué? Entonces dice... Bueno, estábamos, lo voy a ir leyendo allá, si es que esto sigue igual. A ver. Ok. Dice, y había un hombre Simón, al cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser alguno grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta ¿cuál? Hasta el más, o sea, todo el mundo lo escuchaba. Diciendo, cuando lo miraban, cuando estaban cerca de él, cuando lo escuchaban, decían, este es la gran virtud de Dios. Wow. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaban atónitos. Bueno. Este mago era casi un dios para esa gente, porque la gente lo escuchaba y decía, oh, esto que estamos viendo, esto que estamos escuchando es la gran virtud de Dios, es el gran poder de Dios, este hombre es algo como Dios. Era el líder de ese pueblo, toda la gente venía a escucharlo, quería aprender de él. ¿Saben? Yo me acuerdo de un hombre que alguna vez nos visitó, un pastor de África, que se llamaba el pastor Obama era, ¿verdad? No era el presidente, ¿no? Era un pastor. ¿Te acuerdas tú de él? ¿Lo viste? Bueno, él nos visitó y él contó una vez un duelo, por así decirlo, que tuvo con un jefe de una tribu allí, ¿no? Que era un brujo reconocido. Y era un brujo de esos poderosos, ¿no? Y hacía cosas muy extrañas. Y entonces nuestro hermano, con el poder de Dios, expulsó el demonio que tenía atado a ese brujo y lo venció. Y entonces dice que hasta el mismo brujo se convirtió, ¿no? Hasta el mismo brujo se convirtió. Bueno, esto es algo parecido. Felipe llegó al pueblo y en el pueblo donde ellos estaban había un hombre que era reconocido como alguien importante, como alguien grande, y más, era un hombre que tenía la virtud de Dios. Y Felipe, en esta historia, viene a ser podríamos decir, en este capítulo 8 de la Biblia, viene a ser como el héroe, ¿no es cierto?, de la historia. Y él era el que predicaba el Evangelio con gran poder. Claro, el capítulo, no vamos a saltarnos algunos versículos, por eso empezamos en el verso 9, porque comienza hablando de Pablo, de las maldades de Pablo. Pablo era un villano en este caso, antes que se convirtiera, se llamaba Saulo, y después vamos a hablar de eso en otro capítulo, así que comenzamos en el 9. ¿No? Pero aquí encontramos a otro personaje, otro villano, que al parecer también se convierte. Se trata de un hombre que practicaba la magia. Y la palabra magia aquí tiene mucho significado. Podría significar trucos mágicos,
Podría hablar de un astrólogo. Usted sabe qué son los astrólogos, esos que dicen adivinar las cosas mirando la luna, las estrellas y mirando el sol y todas esas cosas. También podría ser uno que mira la suerte, ¿no es cierto? Las cartas. Podría ser un encantador, ¿no? Y me parece que, por una palabra que usa más adelante, tendría que ser algo así como un encantador. Y en términos modernos, un encantador es como un hipnotizador, ¿no? Es alguien que hipnotizaba a la gente y les hacía creer cosas que no eran, ¿no? Y diríamos que este hombre era bueno en su trabajo, era bueno para engañar. Porque lo que hacía era muy convincente, lo miraban como alguien importante, lo escuchaban con respeto. Dice que tenía a la gente embelesada, ¿no? Y la palabra embelesada se puede decir de otra forma, embobada. La gente estaba embobada escuchándolo. O también se puede decir hipnotizada. La gente estaba tan entusiasmada con este mago que decían, ¿no es cierto?, que mostraba que tenía el poder de Dios. En un sentido, este Simón era como un ídolo de pies de barro, ¿no? Era un líder a quien la gente quería seguir. La gente seguía, lo escuchaba, pero cuando llegó Felipe, cuando escucharon a Felipe, cuando vieron realmente el poder de Dios, cuando vieron los milagros que se hacían, se convencieron de su mensaje, abandonaron al mago y comenzaron a seguir ¿a quién? A Felipe. El poder del Señor. Y gracias a Dios que hasta los falsos dioses o los ídolos de la gente también se convierten a veces, ¿no? Dice la historia que era tan convincente, había tanto poder en la predicación de Felipe, que el mismo Simón, el mago, creyó. Y se bautizó. Y decidió seguirlo. Dice que iba para todos lados con Felipe, para escucharlo, para aprender. Y esto me enseña lo mismo que dijimos la vez pasada. Tenemos que predicarle a aquellos que nos parecen que son los más perdidos. Aquellos que parece que no tienen salvación. Aquellos que parece que no nos van a escuchar. No debemos discriminar en ese sentido. Y repetimos lo mismo y lo vamos a repetir porque es algo que a veces fallamos, ¿no? Miramos a alguien y a veces lo vemos demasiado desastrado, demasiado sucio, demasiado desarreglado y decimos, no, esta persona no va a escuchar. O lo miramos demasiado enojado o demasiado importante, porque ese es otro lado, nos vamos a los dos extremos, ¿no es cierto? Miramos a alguien demasiado bien vestido, demasiado progresado, por así decirlo, ¿no es cierto?, prosperado, una persona próspera, y creemos que no nos va a escuchar por eso. Buscamos forma de discriminar y decir, este no va a escuchar, este no va a escuchar, este. Nuestro trabajo, hermanos, es hablarle a todo el mundo. A todo el mundo. Todo el mundo puede venir al Señor y el más desgraciado y el más despreciable y el más malvado puede convertirse a Jesucristo. Porque venimos al Señor tal como somos, hermano. Y el borracho viene borracho y el drogadicto viene drogadicto, ¿no? Y el homosexual vendrá homosexual, ¿no es cierto? Y cuando viene el Señor lo cambia. Si de verdad viene el Señor transforma los corazones, hermano, desde adentro. Hace lo que el hombre no puede hacer. El Espíritu Santo engendra nueva vida en la persona. Es el poder del Señor el que cambia los corazones. El verdadero cambio, hermano, es algo que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Fíjense que a veces uno puede venir a una iglesia, ser religioso y vivir disfrazados de gente buena.
Pero el cambio, lo que el Señor quiere, viene de adentro para afuera. Y es un cambio progresivo, va de a poco, ¿no es cierto? No, con el Señor conmigo se ha demorado más de 40 años y todavía no termina. Yo digo, qué paciencia tiene el Señor conmigo, ¿no? Qué paciencia. Más de 40 años, ya van casi 50 años y todavía el Señor no me suelta. Todavía tiene misericordia, todavía tiene paciencia conmigo, pero me ha ido cambiando, me ha ido transformando. Lo interesante, hermano, es que en la predicación de Felipe, los que estaban allí escuchando eran samaritanos. Y hemos hablado de los samaritanos antes, ¿verdad? Eran despreciados, eran mirados mal. Y les voy a decir algo, los samaritanos eran mitad israelita y mitad no israelita, mitad paganos. Era una mezcla que se hizo allí entre las 10 tribus de Israel, ¿no? Eran gente que entró a Siria, se llevó a los israelitas y metió otra gente y se armó allí una ensalada, podríamos decir. Y la gente creía adorar a Jehová y al mismo tiempo adoraba un montón de ídolos, ¿no? Hicieron una ensalada religiosa, por así decirlo. Y era por eso que los judíos los despreciaban. Decían, pero ¿cómo se les ocurre a esto? ¡Están locos! ¿Cómo pueden hacer esto? Claro, ellos hacían sus propios errores, sus propios pecados, pero los pecados de estos les parecían demasiado grandes, ¿no? Alguien dijo alguna vez, no critiques a otros porque hacen pecados diferentes a los tuyos. No, y eso era lo que hacían los judíos. Criticaban a los samaritanos porque hacían pecados diferentes a los de ellos. Bueno, pero esta gente era despreciable, se creían lo peor de todo. Incluso los judíos cuando oraban en la mañana, era una costumbre que tenían, ellos decían, gracias Señor, porque yo no nací perro y tampoco nací samaritano. Era ofensivo eso, era ofensivo, pero esa era la forma que miraban. Entonces, si a usted le iba a predicar a alguien, si usted le decían, ¿a quién quieres predicarle? ¿A un samaritano o a un judío? ¿A quién dirían ustedes? No, pues más fácil a los judíos. ¿Verdad? Déjame a mí pásame un judío. Y Felipe le estaba predicando a los samaritanos. Y no era cualquier samaritano. Eran un grupo de samaritanos que estaban tan perdidos que eran seguidores de un brujo. O sea, eran un grupo que estaba mal. Entonces ahí aprendemos una lección. La lección que ya de esta hablamos la semana pasada y la repetimos. No hay nadie que viva demasiado lejos de Dios. No hay nadie que camine demasiado lejos del Señor. No hay nadie que no pueda ser alcanzado por el Salvador. No hay ser humano que sea tan pecador que no pueda venir a Cristo. No existe. Aún el que está más lejos del Señor puede venir a salvación. Amén. Y aquí lo demuestra. Fíjense que en este capítulo aparecía Pablo, al principio, y aparecía ahí tirándole piedras y buscando a todos los cristianos los sacaba de la casa, lo llevaba a la cárcel, lo buscaba matar a todos los cristianos, Saulo. Después fue un tremendo cristiano. Simón el mago aquí también dice que se bautizó. Todo el pueblo de Samaria se convirtieron. Pero con Simón pasó algo que no estuvo bien. Así que vamos a seguir leyendo ahorita. A veces no es fácil renunciar a todas las cosas, sobre todo cuando ha sido considerado como lo que era Simón. Hechos capítulo 8, versos 18 al 24. Sí es 8, ¿verdad? Sí, pues no sé por qué aquí tenía el 9. Dice, y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo, esta es la mía. Yo he ganado bastante dinero siendo mago, pero con esto se puede ganar más dinero todavía.
Así que dijo, les ofreció dinero. Voy a hacer una inversión. ¡Qué locura! Diciendo, dadme también a mí esta potestad, que cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Les compro esto que ustedes tienen. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas? ¿Que el don de Dios se gana con dinero? No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Y lo que yo aprendo en esta lectura, una de las cosas que me llama mucho la atención, es que cuando una persona quiere comprar con dinero un favor de Dios, cualquiera, está ofendiendo gravemente al Señor. Es una ofensa terrible para el Señor. Tú no puedes comprar a Dios. Dicen, poderoso Señor es don dinero. Y con él se compra casi cualquier persona, casi cualquier cosa, ¿no es cierto? Y sobre todo si son autoridades, a veces las compran. Y le diría que este es otro ídolo que debiera tener una estatua en el jardín de los dioses de la humanidad, el dinero. Y el gran mago Simón creía que el diosito dinero era tan poderoso que podía comprar hasta el verdadero Dios. Mi esposa siempre me cuenta de este hombre ya viejo y enfermo, al que ella le hablaba de Cristo y de su necesidad de venir al Señor, y que siempre tomaba todo a broma, y jugando decía que él quería ser enterrado con un billete de $20. Cuando mi esposa le hablaba del Señor, mi esposa se ríe porque se acuerda, ¿no? Y mi esposa le hablaba del Señor y el hombre le decía, no, yo no tengo problema, a mí nomás con que me entierren con un billete de $20, con eso tengo, dice. Pero ¿y para qué te sirven los $20? Bueno, eso es para pagarle a San Pedro para que me deje entrar al cielo, decía él. ¿No? Como una broma, como jugando. No tomaba en serio. Nunca creí que el hombre hablara en serio tampoco. Pero eso fue lo triste. Nunca tomó en serio las cosas del Señor. Nunca tomó, y es muy posible que nunca se preparó para su muerte, porque ya murió. No tomó las cosas del Señor en serio. Y no sé si alguna vez se arrepintió, pero si no lo hizo, hermano, si no lo hizo, entonces perdió su oportunidad de ser salvo. Y fue condenado. Recordemos eso siempre, ¿eh? Los llamados del Señor, el llamado del Evangelio es algo serio. No se puede jugar con eso. Cuando pienso en este hombre me da tristeza. De todas formas, creo que ni en broma una persona debiera pensar que a Dios le puede comprarse con dinero. ¿Verdad que no? Y es por eso que me asusta. Y no la puedo entender, no me cabe en la cabeza. Esa doctrina, perdón que tenga que decirlo, pero no es que quiera atacar a la iglesia católica, pero esa doctrina de las indulgencias. Eso es una ofensa terrible al Señor, parece increíble.
Según esa doctrina, con cierta cantidad de dinero, usted puede sacar, depende del dinero que usted dio, puede comprar una indulgencia total o una plenaria, creo que se llama, o una indulgencia que no alcanza a pagar todo, pero ya paga parte, ¿no? Y si es bastante el dinerito, entonces usted compró una indulgencia plenaria para su tío, para su primo que se murió, para su papá, y cuando usted le da el dinero al sacerdote o le da el chequecito y cuando ya lo cobran, entonces el alma de su ser querido va a volar derechito al cielo, se va a ir de ahí donde estaba en el purgatorio. Eso ofende al Señor, hermano. Esta es una doctrina inicua, es diabólica, es diabólica. Porque el único que puede pagar y que ya pagó nuestra entrada al cielo es Jesucristo. Y la entrada al cielo no se paga con dinero, sino que se paga con la sangre de Jesús. Por eso digo con toda seguridad, esta es una enseñanza infernal del demonio. Y los que hacen esto, los que le enseñan esto a la gente están pecando y tienen que arrepentirse. Pero aquel que quiera hacer eso, comprar al Señor o comprar una indulgencia, también tiene que arrepentirse. Porque también está en pecado. Es terrible, pero esa es una doctrina que no proviene del Señor, proviene del mismo diablo, que es el padre de toda mentira. Y perdón, hermano, pero es la verdad, ¿no? Y no tengo que pedir perdón por decir la verdad, ¿verdad? Al contrario. Hermano, Dios no es un hombre que pueda corromperse, que pueda sobornarse con dinero, como son los jueces humanos. Aquí los jueces humanos son así, ¿verdad? Usted se portó mal, dele dinerito al juez por debajo, sin que se den cuenta, sobórnelo, páguele y entonces usted sale libre. Pero tratar de hacer eso con Dios, hermano, qué horrible. Qué horrible, ¿verdad? Que el que hace esto es culpable de juicio, de castigo. No podrá comprar la justicia con dinero. Eso lo hacen solo los mafiosos. Y la doctrina de las indulgencias es doctrina de mafiosos. Perdón, tengo que usar términos duros, ¿no? Me parece más tolerable incluso, aunque también es mentira, esa doctrina de los mormones que se bautizan por los muertos, ¿no? También decían, pero esto de comprar al Señor, uy, qué horrible. No se trata de sobornar a Dios, ¿no es cierto? Por eso es peligroso. Ahora, también hay falsos predicadores cristianos que engañan vendiendo los favores de Dios con dinero. Hoy se venden pañuelos bendecidos, tierra bendita de Israel, aguas del Jordán, hasta del diluvio creo que venden aguas por ahí, y otros falsos talismanes, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Acaso el cristianismo es brujería? ¿Es magia? ¡Qué barbaridad, hermano! Algunos enseñan que estas cosas curan milagrosamente las enfermedades o que te hacen próspero. Y podemos decir con seguridad que los que compran o tratan de comprar el favor de Dios con dinero son tan culpables como los que venden estas cosas. No se pueden comprar las bendiciones del Señor con dinero, hermano. De acuerdo, alguna vez yo miraba un programa de televisión y había un hombre allí que decía, el Señor te quiere bendecir. Era un de estos canales de televisión cristiana que a veces no son nada de cristiano, algunos, perdónenme, pero es la verdad. Y estaba este hombre allí hablando y decía, el Señor te quiere bendecir y te va a bendecir tremendamente. Y el Señor me ha dicho que si ahora a mi ministerio le das $300, entonces el Señor te lo va a multiplicar por 10. Y cualquiera decía, uy, está bueno el negocio, ¿no es cierto?
300 y me da de 10 veces más, 3.000, esto el banco no me lo va a dar nunca. ¿No es cierto? Está mejor que cualquier otra inversión que yo pueda hacer. Pero qué barbaridad. Tú no puedes comprar a Dios de esa manera. Ese tipo es un estafador, es un mentiroso, es un ladrón. Debería estar en la cárcel. Todo el que quiere comprar los favores de Dios con dinero debe arrepentirse de su pecado. Simón quiso comprar al Espíritu Santo. Le ofreció dinero al apóstol Pedro. Y si no murió en ese mismo momento fue solo porque Dios fue paciente y misericordioso. Pedro lo llamó al arrepentimiento, le advirtió que esta era la única forma en que, y me gustan las palabras de Pedro, dice, quizás pueda ser perdonado. Como diciéndole, lo que hiciste es algo demasiado grande. Es terrible. Su pecado era muy grave. Tratar de comprar el favor de Dios, las bendiciones de Dios con dinero es un pecado grande. Es un pecado horrible. Espantoso. Es grave. Al parecer Simón se arrepintió, le dijo al apóstol que orara por él para que el castigo de Dios no cayera sobre él en ese momento. Por eso, hermano, todo el que haga algo así necesita arrepentirse. No solo los que pretenden vender, sino que también los que pretenden comprar. A Dios no lo vas a comprar con dinero. La iglesia cristiana siempre ha enseñado, y yo también enseño, que los hermanos deben dar. Pero se trata de dar, no para recibir. El que da para recibir, ¿está queriendo comprar a Dios? ¿O estoy equivocado? Si yo digo, Señor, aquí van $100 para que me bendigas. Le voy a decir una cosa, se trata de ser fiel, de darle al Señor de acuerdo a lo que nosotros recibimos. Tenemos que hacerlo, el Señor lo dice. Pero no quieras cobrarle a Dios por lo que te dio o por lo que diste, porque al final Dios te ha dado demasiado ya. Tú no le vas a pagar nunca al Señor lo que ya Él te dio. No podemos pagarle al Señor por nada. Así que si le das dinero al Señor, no intentes cobrárselo. Claro, Él te va a dar de todas formas, porque Él premia la fidelidad del hombre. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él lo dice, bueno, pero no intentes cobrarle. Si eso es su voluntad, amén. Si no, Él sabrá lo que es mejor. Aquel que quiere comprar al Señor con dinero está en pecado y debe arrepentirse. Eso fue lo que hizo Simón. Él quería comprar la bendición de Dios. Es pecado. Perdón que diga también que aquellos que quieren vender las bendiciones de Dios son ladrones, estafadores y debieran estar en la cárcel. El que quiere vender la bendición de Dios, la salvación de Dios también, como estuvimos hablando hace un rato. Hermano, como cristiano creo que debemos dar ofrendas, hay que apoyar en las misiones, hay que ayudar a los ministerios, a los necesitados, debemos apoyar financieramente y de acuerdo a las fuerzas que tengamos la obra del Señor. Por supuesto, animo a los hermanos a dar. Es necesario que demos. Eso nos ayuda a liberarnos de nuestra propia egoísmo a veces. Eso es bueno, no es malo. Tenemos que dar. Pero no se trata de dar para recibir. Se trata de dar porque ya hemos recibido demasiado. Se trata de dar porque tenemos que dar, porque es un bien para nosotros. Porque amamos a nuestro Dios. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros,
por el enorme sacrificio que Él hizo en la cruz, por la vida, por el aire, por la comida, por nuestros hijos, por mi esposa, por mi esposo, por, bueno, todo lo que tenemos, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Hay millones de razones para agradecerle a Dios y usted nunca podrá pagarle al Señor lo que Él le ha dado. Así que no piense nunca que usted le va a dar algo al Señor para comprar, se va a ganar una bendición. Si Él le da es porque Él es bueno nada más, no porque usted compró. ¿Sí queda claro eso? Yo creo que eso es lo que podemos aprender acá, ¿no es cierto? No había nada que el hombre pudiera dar para pagar el gran regalo de Dios, hermano. El Todopoderoso es ofendido cuando el hombre trata de comprar sus bendiciones. Aunque tenga que repetirlo. Puse aquí un pensamiento que creo que es verdad. Dice, tratar de comprar salvación o tratar de comprar bendiciones con dinero es como tratar de comprar la joya más valiosa del universo con las peores suciedades del ser humano. ¡No se puede! ¡No se puede, hermano! Todo el que quiera comprar al Eterno con dinero se pagará, tendrá que pagar, pero será culpable. Tiene que arrepentirse para poder ser salvo. Es serio, ¿eh? Los cristianos debemos saber que las bendiciones de Dios son gratuitas. Él nos dio mucho ya. Y deberíamos siempre vivir agradeciéndolas. Por lo mismo debemos dar en agradecimiento, sí. Debemos agradecer la vida, la salvación, todo lo que dijimos. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios. Todo lo que somos viene de Dios. ¿No? Usted nunca podrá comprar las bendiciones de Dios. Así que no se deje engañar. No se deje engañar, no va a poder comprar. Si alguien le dice que si tú das cierta cantidad de dinero, entonces vas a recibir una bendición especial del Señor, no es así. Usted no puede comprar al Señor. Sea fiel, sí. Sea fiel. Dele al Señor, sí. Dele a los pobres, a los necesitados, a la iglesia, a las misiones. Trabaje, haga algo. Eso está bien. Pero nunca trate de comprar las bendiciones del Señor. Porque el Señor lo llamará culpable, ¿no? Y tendrá que comparecer por ese pecado, porque ese pecado es un pecado grave. El Señor les bendiga, es mi deseo y oración. Y vivamos entonces agradeciendo el mucho amor del Señor.